Buenas noches, qué alegría poder saludarles en esta linda ocasión tan especial. Es una noche muy especial donde hemos visto un buen grupo de personas que se ha dado cita a este lugar para poder escuchar la palabra del Señor. Y me da gusto verles que noche con noche han estado con nosotros. Esta noche quisiera ir a la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas capítulo 19, en el versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor que Jesús en cierta ocasión entró en Jericó e iba pasando allá por la ciudad, y un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, dice el texto bíblico que procuró ver quién era Jesús, pero él no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura este hombre. El nombre de Zaqueo viene del griego Zahaio y del hebreo Zakai, y lo cual quiere decir puro o inocente. Pero saben, al igual que otros, el nombre de la persona no siempre va a revelar lo que es su carácter. Zaqueo era un judío, era un hombre aborrecido por el pueblo de Jericó. La posición que él entonces había alcanzado durante mucho tiempo, esa posición y esa fortuna, eran el premio de una profesión que entonces llegaban a aborrecerlo a él y a su familia, porque a él lo consideraban como una persona que había actuado de manera injusta. A él le consideraban como una persona que le gustaba extorsionar a las personas. Pero a pesar de eso, este rico empleado de la aduana no es tan endurecido como para no sentir las influencias divinas en su corazón. Ese hombre tenía apariencia de mundanalidad, tenía apariencia de orgullo allá en su corazón. Pero un día, Zaqueo había oído hablar de Jesús y se había divulgado extensamente la noticia referente a uno que se había entonces comportado con bondad, a uno que se había comportado entonces con cortesía para con las clases desterradas. Y este hombre que se había comportado con cortesía, con bondad, era Jesús. Esa persona que no hacía de menos a una persona era Jesús. Esa persona que entendía a las personas era Jesús. Y en este jefe de los publicanos, un día se despertó el anhelo de vivir una vida mejor. Se despertó en su vida el deseo de cambiar, de ser diferente. Él quería ser aceptado por toda la ciudad de Jericó, pero había un problema. Y el problema que él tenía es que no lo aceptaban por la manera injusta que él había actuado. Y la Biblia dice que esa fue la razón por la cual Zaqueo decidió entonces tener un encuentro y una aproximación con Jesús, porque este hombre llamado Zaqueo quería conocerlo. Zaqueo quería cruzar miradas con él. Sin embargo, Zaqueo es un hombre que probablemente también se ha considerado como muchos de nosotros. Él se sentía indigno para acercarse al maestro de Galilea. Y es que los sentimientos de culpa azotaban los pensamientos de él. Él era consciente del mal que había provocado en la vida de muchas personas. Zaqueo, al igual que tú, era una persona que conocía las Escrituras y él sabía que había actuado de manera injusta. Pero a pesar de todo, el deseo es vivir una vida de mejor. Y entonces eso lo impulsó a buscar un encuentro maravilloso con Jesús. La historia que se registra en el Evangelio de San Lucas es que las calles entonces estaban llenas. Y Zaqueo tenía un problema. El problema que él tenía es que era un hombre de baja estatura y él no iba a ver nada por encima de aquella grande multitud. Y es que generalmente Jesús siempre era seguido por muchas personas. Ahí estaban los niños, ahí estaban los jóvenes, ahí estaban los adultos. Y las personas estaban entonces entusiasmadas por las grandes enseñanzas y las personas le seguían por doquier. Pero saben, justamente estas grandes multitudes
se estaban convirtiendo en un obstáculo para que Zaqueo entonces pudiera acercarse a Jesús de manera libre. Y es interesante darnos cuenta que durante el ministerio de Jesús en esta tierra, las multitudes con frecuencia han dificultado la obra de la salvación. Incluso la Biblia registra que en cierta ocasión las multitudes querían impedir que los niños y las niñas se acercaran al maestro de Galilea. Y en esa oportunidad Jesús les llamó la atención a sus discípulos y les dijo en el Evangelio de Marcos 10:14: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales, ¿qué cosa? Es el reino de Dios. Así como ocurrió en este caso, algo también similar pasó con la mujer de flujo de sangre, episodio que se encuentra registrado en el libro de Marcos capítulo 5, verso 27 y versículo 28. Y en el caso de esta mujer, la multitud también se estaba convirtiendo en un obstáculo para que pudiera llegar hasta la presencia de Jesús. Hoy también existen multitudes que pueden estar sintiendo o siendo un obstáculo entre tú y Jesús. El enemigo hoy está haciendo todo lo imposible para que tú seas feliz. Satanás sabe que si tú logras acercarte a Jesús, tu vida va a cambiar y tus días serán iluminados por el sol de justicia. Cuando tú te acercas a Jesús, tu tristeza se va a convertir en gozo, incluso a pesar de las adversidades. Lo importante es que tú decidas ir a un encuentro con Cristo en esta misma hora, en el lugar donde tú estés. Busca a Jesús y tu vida cambiará, porque tu vida no puede ser igual después de ir a los pies de Cristo Jesús. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son esas multitudes que te están impidiendo acercarte a Jesús? Para muchos es la televisión, para otros es la música que tú escuchas, para otros son las dudas, es el trabajo, es la familia, para los muchachos son las redes sociales. En la historia de Zaqueo es evidente el deseo que había en su corazón por ver a Jesús. Tanto que el Evangelio de San Lucas 19, versículo 4 dice que él estuvo dispuesto para hacer cualquier cosa con tal de mirar, incluso subir a un árbol. Zaqueo es una persona que se siente indigna, se sentía culpable por su deshonestidad. El rechazo de la multitud que seguía a Jesús le hizo pensar que no tenía mérito alguno para estar tan cerca del maestro de Galilea. Pero en su corazón, él tenía el deseo de ver de cerca a Jesús. Y ese deseo era mayor que sus miedos. Y fue así entonces que él se dispuso a buscar a Jesús. Zaqueo sabía que por la estatura que él tenía, no iba a ver nada por encima de la cabeza del gentío que estaba allí con Jesús. Él sabía precisamente que a él nadie le daría el lugar. Y corriendo delante de la multitud hasta donde está un frondoso árbol que estaba extendida sus ramas sobre el camino, aquel rico recaudador de impuestos, la Biblia dice que trepó un sitio entre las ramas, desde donde podría ver la procesión que pasaba abajo. Y mientras el gentío se aproximaba, Zaqueo allá en aquellas ramas se escudriñaba y buscaba dónde está Jesús. Él quería distinguir la figura de aquel a quien ansiaba ver. Imagínate la ansiedad con la que Zaqueo aguardaba el momento cuando Jesús pasaría justo por debajo de las ramas de ese árbol en donde él entonces había subido. Seguramente fueron momentos de gran expectativa. Seguramente ese fue un gran momento de gran emoción. Porque desde hacía mucho tiempo Zaqueo había soñado con ese momento en donde su mirada se cruzaría con la de Jesús. En aquella calle, debajo del árbol, exactamente allí, Cristo estaba pasando. Y probablemente las personas que le acompañaban
Alguien probablemente le dijo a Cristo: mire maestro hacia arriba, mire aquel árbol, mire ese hombre que está allí, es Zaqueo el cobrador de impuestos. Y la Biblia dice que entonces Jesús miró hacia arriba y lo vio. Y le dijo entonces, cuando miró a ese hombre que estaba en aquel árbol, y cuando lo vio en ese árbol, más que un hombre, Cristo miró en su rostro y en su corazón la necesidad que él tenía. Tanto que San Lucas capítulo 19, versículo 5, Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, Zaqueo, porque hoy es necesario que yo me hospede allá en tu casa. Trata de imaginarte la reacción de aquel cobrador de impuestos. Para empezar, Jesús estaba rodeado de una gran multitud y muchos hombres y mujeres se empujaban entre sí con el único afán de tener un lugar privilegiado dentro de aquella gran multitud. Y aquellas personas creían que cada quien tenía derecho a estar cerca del maestro de maestros. De pronto Jesús entonces llega a detenerse y junto con él se detiene toda la procesión. Y los que estaban hacia atrás, sin poder divisar lo que estaba ocurriendo delante, se preguntaban entre ellos cuál era la razón por la cual la marcha se había detenido. ¿Saben algo que está pasando? No sabemos nada. Estamos hasta atrás. Pero pronto ellos descubrieron que el responsable de todo eso era el famoso Zaqueo, quien reposaba en las ramas de aquel árbol. Y la Biblia dice que Jesús se había detenido para decirle que se diera prisa, porque era importante que él lo recibiera en su casa ese mismo día. ¿Saben, mis amigos? Zaqueo comprendió que esa oportunidad no había tiempo que perderla. Zaqueo sabía que no había tiempo que perder allá en ese árbol. No era momento para presentar excusa diciendo que su casa quizás no estaba limpia, o que aún no se sentía listo para recibir una visita tan importante como la de Jesús. O a lo mejor argumentar que solo quería verlo de cerca y nada más. Todo lo contrario. En esa hora Zaqueo entendió que si no aprovechaba semejante oferta, quizás jamás volvería a tener una ocasión como la que se estaba presentando en ese preciso instante. Jesús, mis amigos, Él había sido claro con él. Y sus palabras de él fueron tan enfáticas que fueron: Zaqueo, date prisa. Eso significaba que la respuesta de Zaqueo debería ser inmediata. Zaqueo entonces descendió de manera inmediata y la multitud hizo lugar, y Zaqueo, caminando como en un sueño, se dirigió a casa y se dirigió con el maestro. El versículo 6 afirma que Zaqueo recibió gozoso a Jesús. Y es que, mis amigos, a veces el mejor antídoto contra la tristeza es aceptar a Cristo en nuestros corazones. La vida de Zaqueo antes de recibir a Jesús en su casa era una vida entonces sombría. Antes de recibir a Jesús, la vida de él era una vida solitaria. Era una vida que llevaba apagada. Pero una vez que Jesús entró en su casa, las cosas comenzaron a cambiar. Esa mirada nostálgica y falta de brillo cambió para siempre. Ahora en su corazón palpitaba de gozo y también de gratitud. Y no podía Zaqueo creer entonces lo que estaba viviendo.
Zaqueo llegó a pensar que lo que estaba viviendo era un sueño, de lo cual jamás él entonces quisiera ya despertarse. Pero la verdad es que todo lo que estaba viviendo era real. Y era real porque Jesús estaba allá en su casa. ¿Te imaginas, mi amigo, a Zaqueo disfrutando la maravillosa compañía de Jesús en su propia casa? ¿Te imaginas qué privilegio fue para Zaqueo? Algo tan lindo, algo tan especial. En aquel día se estaba desarrollando en su propia casa. Nunca antes Jesús había visto una persona con tanta alegría como este hombre, que la alegría durante mucho tiempo había desaparecido, pero cuando Jesús llegó, le devolvió las ganas de vivir. ¿Te imaginas a Zaqueo disfrutando la visita de Jesús en su casa? Yo te pregunto esta noche, ¿no te gustaría a ti tener esa misma experiencia? ¿No te gustaría decirle a Jesús, ven a mi casa, ven a sentarte conmigo en la mesa con mi familia? Ven, Jesús, aquí con mi matrimonio, con mis hijos. Y yo tengo un lugar especial para ti reservado. Yo tengo un lugar para ti, Jesús, para que tú te hospedes con nosotros y vivas para siempre. Hoy también, mi amigo, puede ser una oportunidad maravillosa que tú no puedes dejar pasar. La vida de Zaqueo, antes de que aceptara a Jesús en su casa, a Zaqueo se le conocía como el egoísta. Sí, allí va el ambicioso, sin importar lastimar a otras personas. Él era egoísta y era ambicioso, hermanos. Pero cuando Jesús llegó, las cosas cambiaron. Y así es, mis amigos. Cuando Jesús llega a nuestra vida, las cosas comienzan a cambiar. Cuando Él llega, las cosas comienzan a tener sentido. Ahora Zaqueo destilaba entonces gratitud. Jesús se había fijado en él en medio de una muchedumbre de personas. Zaqueo reconoció que estaba en deuda con la sociedad y con todas aquellas personas a quienes había defraudado. Sabía que tenía que hacer algo por ellos, y eso entonces lo llevó a tomar una decisión en su vida. Zaqueo se puso en pie delante del Señor, verso 8, y le dijo Jesús: Maestro, Señor, la mitad de mis bienes yo voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces más. ¿Por qué Zaqueo actuó de esa manera? Porque Jesús estaba en su hogar, porque Jesús estaba en su vida, porque Jesús ahora, Él está en su corazón. Y a veces, mientras Jesús no está en nuestra vida no puede vivir una vida plena. Nuestro hogar no es un hogar estable, y nuestro corazón es un corazón afligido. Recuerdo aquella ocasión, llegué a la casa de Alma y le dije: Alma, tu muchacho de 18 años tiene el deseo de bautizarse, pero también tu niña de 13 años también tiene el deseo de entregar su vida a Cristo Jesús. Y yo le pregunté a Alma: ¿usted estaría dispuesta a apoyar a sus hijos para que entreguen su vida? Y Alma, mientras estaba allí en la costura para la entrega a las personas, él me dijo: sí, pastor, yo estoy dispuesto a que ellos entreguen su vida. Yo estoy dispuesto a que ellos caminen con Jesús. Y yo le pregunté a Alma:
¿Y no te gustaría también entregar tu vida a Jesús y bajar las aguas del bautismo y decirle: Señor, yo también, Padre, quiero que tú estés en mi hogar, quiero que estés en mi vida, pero sobre todo en mi corazón? Y Alma fue tan sincera y ella me dijo: no, pastor, a veces las cosas no salen como uno cree, pastor. Y yo le dije: hermana, las cosas no siempre van a salir como uno cree, y más si estamos lejos de la presencia de Él. A veces las cosas comienzan a tener sentido cuando tú entonces decides buscarlo. Cuando tú decides invitar a Jesús, las cosas comienzan a cambiar. Y ella me dijo: no, pastor, así estoy bien. Yo le dije: está bien. Pero quiero decirte que una cosa es que Jesús llegó a esta casa. Y yo no sé qué vaya a pasar más adelante con esta respuesta que tú le estás dando a Él. Porque tú le estás diciendo a Él que ahorita tú no tienes tiempo para Él, que hay otras cosas que imperan tu vida. Ella me dijo: pastor, tal vez más adelante lo haga. Y oré por aquella familia. Aquel sábado, a mediodía, en el tanque bautismal, en la iglesia, sus hijos fueron bautizados junto con otras personas. ¡Qué alegría, qué privilegio! Yo me despedí de ese lugar. Apenas este sábado me enteré que su padre está viviendo en la ciudad y le pregunté: ¿qué hace aquí? Y él me dijo: pastor, llevo 3 meses aproximadamente que estoy aquí y solamente llego a casa para buscar ropa y buscar recursos. Y yo le pregunté: ¿qué pasó? Mi hija, pastor. ¿Qué hija, pastor? Mi hija Alma, pastor. ¿Qué pasó con Alma, pastor? Después de la campaña que usted realizó en aquel lugar al mes y medio, mi hija le dio parálisis en la mitad de su cuerpo, pastor. Y hace 3 meses que yo estoy aquí cuidándola en el hospital solo. Pero antes de que pasara eso, yo le decía: hija mía, ve a la iglesia con tu niña, ve a acompañar a tu muchacho. Y ella me decía: no, pastor. Y yo le decía: entrega tu vida a Jesús. Y ella me decía: no, pastor, aún no es tiempo. Y hoy mi hija, pastor, está internada ya en un hospital. Comienza ahora a tener movimiento allá en su mano y también en su pierna. Y él me dijo: pastor, ore por mi hija Alma. Y yo le dije: voy a orar por ella. Y dígale a ella que entregue su vida a Jesús, que lo acepte como su único Salvador. Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar entonces lo que se había perdido. La salvación llegó a Zaqueo el instante que él decidió entonces arrepentirse. No solamente Zaqueo fue bendecido, sino también toda su familia con él. Cristo fue a su casa para darle lecciones de verdad e instruir a su familia en las cosas del reino. Ellos habían sido expulsados de las sinagogas por el desprecio de los rabinos y adoradores, pero ahora su casa era la más favorecida de todo Jericó. Cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. Y quizás en esta hora te encuentres temblando sobre tu árbol de la vida,
sintiéndote triste, sintiéndote rechazado, sintiéndote sin amigos. Mas hoy Jesús se detiene frente a ti y te llama por tu nombre para decirte: hija mía, hijo mío, joven, date prisa, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Y no importa cuál es tu pasado, no importa si sientes que no estás listo, no importa si piensas que no tienes mérito para recibir semejante oferta. Lo que importa es que entonces tú llegues a comprender que Jesús puede cambiar tu vida. Lo que importa es que Jesús puede cambiar tu manera de ser. Eso es lo que realmente importa. ¿Por qué no le dices a Jesús hoy: Señor, yo quiero que vayas allá a mi casa, que vayas allá con mi familia? Y cuando tú abres la puerta de tu corazón a Jesús y le permites entrar, Él va a comenzar a operar grandes cambios en tu vida que jamás has logrado con tus propios esfuerzos. Conozco muchas personas que han pasado toda su vida intentando cambiar, han luchado, han llorado, pero no han logrado absolutamente nada. Y algunos piensan que para aceptar a Jesús como Salvador personal, tienen que dejar eso, tienen que dejar lo otro, o cambiar aquello que tanto les ha costado, cuando realmente lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo como el Señor de sus vidas, para que Él pueda obrar en ellos los cambios que jamás lograrías entonces por ti mismo. Esta es tu hora, este es su momento. Ríndete por completo a Jesús a través del bautismo y deja que Él entre en tu vida y te restaure por amor a Él y también a ti. ¿Quién es aquella primera persona que entonces quiere decidirse por Jesús? ¿Quién es aquella persona que quiere iniciar una nueva vida marcada por el gozo y la esperanza que produce el estar con Cristo? ¿Quién es aquella persona que le dice a Jesús: yo quiero ser aquella persona que está dispuesta a rendirse a sus pies? Yo soy aquella persona que te necesita tanto en mi vida. Probablemente eres una persona que no tienes amigos. Probablemente hay personas que nos desprecian, que nos marginan, que nos rechazan, que nos hacen sentir que no valemos absolutamente nada. Pero hoy Jesús ha llegado hasta ese lugar porque quiere cambiar tu manera de ser, porque quiere cambiar lo que hay en ti, porque Él quiere devolverte el gozo que tú necesitas. Hoy es tu oportunidad para que al aceptar a Cristo como tu Salvador personal puedas recibir la mayor esperanza que Él puede darte. Por eso la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3:20: he aquí, hijo mío, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Esa noche Jesús llegó a la puerta de tu casa, llegó a tu hogar y Él está tocando, Él te está llamando. Y tú dentro de tu casa, dentro de tu corazón, estás escuchando la voz de Dios, lo estás sintiendo. Tú sabes que tu casa está desordenada, tú sabes que tu casa tiene problemas, tiene drama. Tú sabes que en tu casa tú lloras por dentro, que no sabes qué hacer. Pero hoy Jesús entonces ha llegado porque Él quiere cambiar tu manera de ser. ¿Por qué no le abre la puerta a Jesús? ¿Por qué le dices: Señor, yo soy aquella persona? ¿Quieres levantar tu mano? Alabado sea el nombre del Señor por esas hermosas decisiones que han tomado. ¿Habrá alguien más? Alabado sea el nombre del Señor. Porque hoy Jesús llegó a tu vida. Yo quiero orar por aquellas decisiones
Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Esa noche, Padre, te agradecemos por todo lo lindo que has sido con nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque hoy has llegado a nuestra vida. Porque aquí hay personas, Señor, que te aceptan como tu único Salvador. Bendice también a aquellas personas que todavía no se deciden, pero abrázalas y quédate para siempre con nosotros en nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, quien por ti sea la honra y la gloria por los siglos, siglos. Amén. Que Dios le bendiga esta noche tan especial.